Nosotros habíamos ya hace un tiempo pactado con la Dirección Nacional de SIDA y con OPS ellos pactaron con nosotros involucrarnos en un proyecto de lo que se llama prevención combinada en frontera. Esto ya se había hablado y bueno, una vez puesto en marcha, consolidado todo lo que significan los papeles previos, comenzó este proyecto con una consultoría que justamente hace la licenciada por las fronteras que estarían involucradas en este proyecto, donde Paso de los Libres, a través del programa municipal de VIH-Sida que yo coordino, por supuesto participamos y ya venimos, como te comentaba recién, participando de estos proyectos de trabajo de prevención en frontera desde el año 2008. Primero con Brasil y los países limítrofes y después posteriormente con Mercosur. Este es un proyecto que involucra Mercosur. Y también decías que la licenciada ha venido a hacernos esa consultoría con nosotros aquí y por la tarde estuvo ayer en Uruguayana haciendo con la gente, con los referentes en Uruguayana de la misma área municipal que hay allí, con la licenciada Aparecida Bofil. Me parece que por eso ayer por allí me llamaron a la mañana, a qué hora era el evento. Le digo, no, esto no es un evento abierto a la comunidad como solemos hacer en charlas o otro tipo o capacitaciones. Esto es una actividad particular que se hace con, preparando el proyecto para más adelante ver si hay qué tipo de actividades podemos llevar adelante en la idea de trabajar en la prevención. Combinada porque inicialmente este proyecto estaba destinado fundamentalmente a SIDA, pero ahora hay otras problemáticas que se han sumado como son la sífilis y las hepatitis. Entonces este proyecto trata de involucrarlas, ¿no es cierto? Aunque por supuesto va a llevar otras cuestiones, pero bueno, por algo siempre se empieza. Pero yo creo que los detalles los va a... Y ya el hecho de que la licenciada esté aquí en nuestra ciudad es bueno y es positivo. Bueno. Cuéntenos, licenciada, no le voy a pedir que nos haga un informe de su currículum porque lo hablábamos fuera del aire, es bastante amplio. Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Cuéntenos un poquito de qué se trata su función y a qué se dedica. Bueno, yo ese currículum que ahí me daba, lo que pasa es que me tocó, como hablábamos con Jorge en estos días, empezar mi vida profesional justo en el momento que empezaba a hablarse de VIH-Sida. Y bueno, eso a mí como un montón de gente nos conmovió muchísimo. Y bueno, cuando nos quisimos dar cuenta estuvimos toda nuestra vida trabajando en ese tema. Así que bueno... más que nada, en la función que estoy ahora, va como, existe un espacio que se llama Comisión de VIH del Mercosur, que se reúne 2 veces por año, donde participan lo que se llaman puntos focales de los 4 países, ¿sí? Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. En el marco de esa comisión se pensó armar un nuevo proyecto, porque ya hubo otros, que son proyectos que lo que buscan es vincular las fronteras con el tema, porque como ustedes saben mejor que yo, los lugares de frontera tienen características muy diferentes de otros municipios de los países. Y bueno, y ahí va. Esa es la idea entonces, cómo encontrar temas comunes que permitan que en este caso Paso de los Libres y Uruguayana, con todas las diferencias que tienen, encontrar puntos comunes y trabajar juntos. Doctor, no sé si nos puede dar algún tipo de datos en cuanto a números. No sé si desde la Secretaría de Salud manejan alguna base de datos en cuanto a números de personas que puedan verse afectadas por SIDA o alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Mira, lo que yo como datos, y que ayer se los volcábamos a la licenciada Silvana, nosotros en el programa estamos asistiendo a 49 personas, entre hombres, mujeres, niños y personas de la diversidad.
Eso quiere decir que son pacientes que están infectados con el VIH, algunos que han llegado a tener algunas de las enfermedades oportunistas características del SIDA, de alguna manera ese número, por supuesto, hay que, digamos, matemáticamente hacer unos cálculos con los que se pueden hacer proyecciones para datos de lo que pudiera haber en lo que es la zona de influencia de la Secretaría de Salud, ¿no es cierto?, de nuestro programa municipal aquí. Lo que vemos es que tanto Paso de los Libres como Corrientes, respecto a lo que son los datos de porcentaje de lo que es población en general y lo que son las poblaciones especiales, por decirlo así, no revela ninguna gran diferencia respecto a lo que ocurre en el resto del país. Es decir, estaríamos recibiendo, digamos, las consecuencias de lo que pasa en nuestra sociedad, producto de la forma de vida, de nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? Ayer justamente hablábamos con Silvana respecto a lo particular que son los libreños frente a los uruguayanenses, porque mal, como dice, por más que los divida el río, hay muchas más diferencias, hay muchas importantes diferencias en cuanto a nuestra manera de vivir y ver las cosas. Entonces, ellos, fíjate vos que no podía, yo le tiré ayer entre 700 y 800 y me estaba hablando de 1000 que traje de datos allá, pacientes asistidos, y nosotros tenemos 4950. ¿Y usted cree que hay más? Hay más, pero no tampoco una cantidad como la que hay en Uruguay. Y por eso digo, y nos separa, por ejemplo, el río. ¿A qué se debe eso? Hay otra cuestión que por allí, con los estudios que tiene la doctora, te puede dar una explicación. Doctora, ¿quién cree usted cuál es la parte de la población que pudiera haberse afectado de esto? Y si usted cree que es también una faltante en cuanto a programas educativos, ¿puede estar relacionado con la falta de educación también en cuanto a educación sexual? Bueno, preguntas muy difíciles. A ver, cuando empezó la epidemia de VIH-Sida, algo que fue muy duro y muy problemático fue que se lo vinculó mucho con las personas homosexuales y travestis, o sea, lo que en el lenguaje se llama hombres que tienen relaciones con otros hombres. ¿Por qué se usa esta palabra tan rara? Bueno, porque existen hombres que no se consideran homosexuales, o sea, no dicen yo soy gay, yo soy homosexual, pero mantienen relaciones con otros hombres. Entonces, esto no tiene nada que ver con las cosas morales, o sea, se transmite más entre hombres por lo que tiene que ver la especificidad del virus, ¿sí? O sea, porque la transmisión por relaciones entre varones es más alta que otras. Entonces, cuando empezó esto, ¿qué pasó? Se armó una asociación, yo diría, lícita e ilícita entre SIDA y homosexuales. Sí. ¿Qué fue la desgracia que trajo eso? Le hizo daño a la gente homosexual, por supuesto, pero también a todas las demás personas. Porque ¿qué decía todo el mundo? Ah, yo soy hétero, yo soy normal. Entonces yo no tengo que ocuparme de eso. ¿Sí? Y así fue como se infectaron miles de hombres y de mujeres. Mujeres que decían, yo soy normal, yo soy fiel. Y entonces no, ese es un problema de otros. Entonces, bueno, eso pasó hace mucho tiempo. Y ahí todos los gobiernos y todos los países hemos trabajado muchísimo para separar esa relación de SIDA y homosexual por justamente el daño que le hacía a todo el mundo. Ahora, ha pasado el tiempo y tenemos que aceptar que lo que nuestro país, nuestra ciudad y el municipio tiene, lo que se llama una epidemia concentrada. ¿Qué quiere decir? Que no afecta del mismo modo a las personas heterosexuales que a los hombres que tienen sexo con varones, ¿sí? O sea, están más afectados. Yo le decía ayer al doctor, si uno toma 100 embarazadas, va a encontrar una cada 400. O sea, no encontrás ni una mujer embarazada en 100 que tenga VIH. Necesitas 400 mujeres para encontrar una.
Ahora, si vos tomás 100 varones que tienen sexo con varones, es posible que 10 estén infectados. Y en el caso de lo que son las mujeres trans, de cada 100 es posible que encuentres 30 que estén infectadas. Por eso se dice que la epidemia de nuestro país es concentrada. O sea, se concentra en ciertos grupos poblacionales. No sé si se me siguen, sí, perfecto, no le puedo preguntar a los que están allá. ¿Cómo podemos modificar o cómo puede ser la toma de conciencia de parte de la sociedad de esto? Obviamente, asistir a algún centro de salud cercano, informarse, consultar, pero aquella parte de la población que no tiene quizás acceso a eso o no sabe, ¿cómo hace? Ahí va, y todo de lo que hablábamos con Jorge, porque, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer los estados, nacionales, provinciales, municipales? Es como que hay que trabajar en dos canales, ¿sí? O sea, por un lado, uno, controla los embarazos, hace siempre los test de VIH, sífilis, y sabe que va a encontrar uno en 400. Pero tiene que desarrollar estrategias para llegar a esta otra población, que ¿por qué no llega en muchos casos? Me lo vas a poder decir vos. Por vergüenza. Ese es lo que le preguntaba hoy al doctor, ese es el tema. Lo que cuesta es ir, pero ¿y eso a qué se debe la vergüenza? Y bueno, no sé, eso me lo pueden decir, o sea, a ver, por un lado las enfermedades de transmisión sexual siempre han sido vergonzantes, ¿sí? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Cómo lo contrajo? Bueno, como que, claro, ¿qué habrá hecho? El tema moral siempre. Pero ¿no? puede ser un factor también el trato que por ahí pueda llegar a recibir de parte de quien lo atiende, también puede ser. Claro, mira, esto nosotros le contaba a Jorge ayer, hace unos años en Nación hicimos un estudio en 14 ciudades del país que era qué es ser gay o trans en todo el país. Y está el tema de la mirada de los otros, o sea, que en el caso de los hombres homosexuales, cuando son masculinos en su modo, entonces es como más fácil pasar desapercibido, digamos. Pero cuando se trata de una mujer trans, que son los hombres, que nació hombre, pero que va hacia el género y se expresa de modo femenino, es imposible de ocultar. Entonces lo que hemos visto en otras ciudades es eso, que las personas, bueno, la gente se ríe, se siente incómoda. Eso, lo que decimos, tampoco es culpa de la gente. Eso es un fenómeno que con el tiempo, lo que se dice, se normaliza. O sea, la primera vez que ves a una mujer trans esperando en una sala de espera, tal vez te rías, y a la cuarta vez te acostumbraste. Eso es lo que hemos visto en Rosario, Buenos Aires, San Martín, bueno, muchos lugares donde se empezó a trabajar. Es un esfuerzo de todos, entonces, porque es de la persona de animarse a ir a un centro de salud, un hospital, con temor a que la traten mal. Las personas acostumbrarse a que parezca, o sea, a que se vuelve normal. Las personas no discriminar el Estado con la debida atención y obviamente esa persona tomar la iniciativa de atenderse, de informarse, ¿verdad? Es un esfuerzo de todos. Tengo entendido que usted hace relevamientos profundos también. Upa. Sí, a ver, estudios, investigación, sí. ¿Cuáles son? Porque, a ver, nosotros estudiamos las enfermedades de transmisión sexual en las diferentes etapas de los niveles educativos, pero ¿cuáles son aquellas más comunes? ¿Más comunes? Que puedan llegar a darse. Bueno, eso me puede ayudar él. En principio, la que es más común es la sífilis, gonorrea, clamidia también, micoplasma. En nuestra zona, lo que es la trichomoniasis, es decir, las trichomonas, es una infección genital por un parásito que es bastante frecuente. Es muy fácilmente tratable siempre y cuando se te haga el diagnóstico de que con un análisis simple de orina se pueda detectar, ¿no es cierto? Pero hay una amplia variedad de procesos de enfermedad de transmisión sexual que vos decís, pucha, ninguna tan grave como el tema de VIH, porque todas las otras son todas tratables. Claro. Exacto, ese es el tema, la diferencia entre que algo es muy común y que sea curable o no.
¿no? Entonces por eso a lo mejor hablamos siempre mucho del SIDA. No, incluso se lo diferencia en los títulos, SIDA y ETC. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que primero tiene que hacer una persona si sospecha que contrajo SIDA, por ejemplo, que contrajo VIH? Partiendo de que mucha gente por allí, o sea, es como que tuviéramos dos cuestiones, ¿no? Primero es la información, porque una vez estábamos haciendo una campaña, ¿viste? En la Plaza España, de test rápidos de VIH. Y resulta que viene, y entonces siempre se hace los test, la recomendación es hacer una especie de asesoría, un pre y un post-test. Un pre para decirle, mira, ¿por qué tenés la preocupación de que te lo vas a hacer? Para saber de qué se trata. Y fíjate vos que cómo yo entendí esa cuestión. Una señora estaba en la cola y cuando llega le digo, señora, ¿por qué se quiere hacer este estudio? No, porque yo vengo a controlarme la glucosa. ¿Viste? O sea, no sabía de qué era, pero ella había una cola que estaban testeando y como era gratis, ¿viste? Se acercó. Entonces, primero, ver cuáles son las cuestiones y las posibilidades de que realmente, no es que se le mezquine el test a nadie porque son absolutamente gratuitos y voluntarios, ¿no es cierto? Pero esa persona, de alguna manera, por eso ese pre-test, ese asesoramiento, porque conoces el VIH, sabes de qué se trata, para qué es este test, sabes cuáles son las vías, las posibilidades de haberte contagiado. No sé, eso necesitan saber las personas, que va de acuerdo a lo que por una de las intenciones de tu pregunta. Si no está faltando en esta sociedad información y que tiene que ver con esta bendita ley que sale, que no sale. Nosotros este año me ha llamado poderosamente la atención la cantidad de solicitudes de charlas en las instituciones escolares. Eso justamente le iba a preguntar. Uno de los destinatarios a que debe apuntarse deben ser los adolescentes que por ahí están iniciando también su vida sexual, con faltante de información, quizás también de parte de los padres, de los tutores. Eso, mira, por allí los chicos, yo digo, a mí me ha llamado poderosamente la atención lo que saben, pero lo que saben sobre el VIH, y saben del preservativo, y saben que lo tienen gratis, pero saben que, contados por ellos, el tema es que acompaña a esta forma de vida, a esta cuestión, es la drogadicción, el alcohol, la previa. Ellos saben, acá tienen guardadito el preservativo, la mujer en el sobrecito, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, nos decían, la previa empieza a 9:30, 10 de la noche. ¿Viste? Se va en mi casa, después vamos a la casa de nuestro amigo, después vamos al boliche. A las 5, 6:30, 7 de la mañana, cuando, por ejemplo, se resuelve, digamos, tener una relación, es tanto, por ejemplo, el alcohol o la utilización de algunas de las drogas más comunes que hay aquí en Paso Libre, que es marihuana o es cocaína, entonces resulta que ya estás tan perdido que dices, ¿dónde tengo? ¿Cómo hago para abrirlo? Me dijeron que tenía que el preservativo se abría. Claro, y entonces tenés dificultad y que me apuro, que no. Y entonces el preservativo no se usa. Y entonces toda esa información que tiene ese chico, por ejemplo, se pierde en. Ojo, no te estoy hablando de SIDA, te estoy hablando. Se pierde el sífilis, se pierde cualquier enfermedad que se transmite por vía de relaciones sexuales. Entonces, te menciono esto porque por allí, cuando hablamos en nuestra charla, esto no dejamos de mencionarlo. Está relacionado con otras adicciones. Totalmente. Entonces tenemos que mencionarlo, simplemente aislarlo al tema de educación sexual, por conocimiento de nuestro cuerpo, conocimiento de las enfermedades, pero hay que en este tema vincularlo muchísimo porque es un dato negativo, ¿viste? Es un dato negativo para enfrentar esta problemática. Voy a decir otra cosa. A ver. Porque bueno, desde siempre que trabajé con el tema y de salud reproductiva, todo, tengo así como una cosa de defensa de los adolescentes que siempre, muchas veces se vuelven. Los datos que tenemos ahora, hace ya 5 o 10 años, muestran que es tan importante la cantidad de personas que se infectan siendo jóvenes o adolescentes que siendo mayores de 50. O sea, en realidad, me parece a mí, todo lo que dijo el doctor es así, pero no todos los chicos consumen alcohol hasta olvidarse, digamos, de quién son. O sea,
En general, los estudios muestran que los que más conocen y más refieren usar el preservativo, porque uno no puede estar ahí en la cama mirando qué hace, por suerte, son adolescentes. Y lo que tenemos acá y en Uruguayana también, que me llamó mucho la atención, es cada vez un grupo más grande de 50 y más. O sea, de hombres, mujeres de mi edad, sí, que tienen VIH. ¿Sí? O sea, porque me parece que para las personas que tenemos 50 y más, cuando nosotros empezamos nuestra vida sexual, el preservativo era algo horrible, descartado, cosa de viejos, ¿sí? O sea, mi papá usaba preservativo, mi abuelo, pero no, las personas jóvenes no usábamos preservativo, porque teníamos la pastilla, claro, teníamos el DIU, era una cosa, o sea, como de hecho todo esto se llama métodos modernos. Entonces, ¿quién iba a usar un preservativo? El preservativo estaba asociado a el sexo ilícito, digamos, ¿no? O sea, prostitución, infidelidades, pero las relaciones eran... Entonces, cuando aparece el VIH, hubo que desarmar todo eso y hubo que volver de nuevo famoso, simpático y divertido el preservativo. Y en ese sentido, los chicos que te dicen, yo nací con el preservativo, yo nací con un preservativo puesto. Claro, ellos ya conocen, es cierto. O sea, no conocí otra cosa. De hecho, los chicos en general... Que eso es bueno, pero ojo, claro, es bueno que lo conozcan. Igual es cierto lo que dice, o sea, todo es cierto, porque también es cierto que seguimos teniendo casos de VIH y que tenemos un aumento en los casos de sífilis. Pero me parece que hay que verlo como así, muy en profundidad, porque y llamar la atención de los grandes. De los grandes, justo me contaban de Uruguayana, de personas, de las personas que fallecieron el año pasado por SIDA, 3 eran personas de más de 50 años que dieron vueltas y nadie le ofreció un test de VIH. ¿Por qué? Porque se piensa que si es un señor de más de 50, casado y con hijos, ¿cómo le vas a ofrecer eso? Claro. ¿Sí? Entonces eso es lo que... Perdóname, ahí hay una cuestión que hace ya unos años, en una de las jornadas que tuvimos en Buenos Aires, Isabel Cassetti mencionó, justamente en ese rango etario de adulto, la pastillita azul, el sildenafil, ha influenciado mucho. Ha influenciado muchísimo, porque ha estimulado al hombre, fundamentalmente de mayor edad, a poder tener relaciones mucho más tiempo. Claro, exacto. ¿Viste? Y no simplemente con su esposa, sino con infidelidades, con personas más jóvenes. Y a lo mejor no es que esa persona mayor viene con 10 años de la infección, sino que puede haber infectado ahora recientemente. Pero o sea, en conclusión, no hay una edad específica. Cada vez menos. No hay una para nada. Cada vez menos. Y una persona sospecha que tiene VIH-Sida, ¿cuánto tiempo va a pasar para llegar a concretar esa información sin asistir a un centro de salud? ¿Se puede presentar algún síntoma, por ejemplo? Y ya está jodido. Yo, aprovechando este medio, nosotros siempre decimos la misma frase, que es que la única forma de saber si uno tiene VIH es haciéndose el test. Porque sí, como vos decís, si en general lo que tiene esta enfermedad, es como otras, es que no es raro que uno tenga síntomas, y cuando tiene síntomas es porque ya tiene SIDA. O sea, porque ya sus defensas han sido muy destruidas y empieza a tener lo que se llama enfermedades oportunistas. Pero eso es una historia muy vieja, que a veces sigue, pero tendríamos que no tenerla más ya. Por eso hablamos de infección por VIH y no SIDA. O sea, todas las personas que están infectadas y hacen un test, lo ubican y toman remedios, no se muere más nadie de SIDA. Esa es la buena noticia. El test, doctor, lo adquieren, pueden presentarse en cualquier centro de salud. Totalmente, y es gratuito. Totalmente, no necesitan ninguna orden médica. Es decir, a ver, el test está disponible. Lo que ocurre es que tenemos algunas limitaciones que con este proyecto, ya ayer en nuestra reunión a la que se sumó el doctor Cabral, el secretario
Secretario de Salud, también se ha comprometido de alguna manera a apoyarnos en ampliar la capacidad de poder ofrecer el test en todos los CAPS. Eso es una vieja idea que habíamos ya planteado en la anterior gestión con la doctora Alegre, y habíamos alcanzado a tenerlo. Lo que ocurrió es que fue medio al final de la gestión, y con el cambio de gestión quedó un poquitito ese proyecto ahí frenado, es decir, se siguió haciendo, pero no en la intensidad que nosotros teníamos. Entonces, vamos a tratar, la idea es que todos los centros de salud tengan una persona debidamente, no simplemente el test, sino una persona capacitada para hacer el pre-test, el post-test, el test en sí, y por supuesto todos los asesoramientos que correspondan. Ante alguna duda mayor, bueno, por supuesto recurrir a nosotros, claro, o a los médicos, o al médico, a nuestro médico referente, que es el doctor Silva. Lo que quería decirte es que esa es cuando planteamos la enfermedad como importante del SIDA frente a la gran idea de que ahora es crónico, que no te morís más de SIDA, es que vos no te das cuenta que estás infectado. Si no tenés la información, porque no hay ningún síntoma, apenas un pequeño, a la semana, 10 días, un pequeño gripal, o antes, pequeño estado gripal, un decaimiento y punto. Esa es lo que sería, pero a cualquiera nos pasa, y más en invierno, por ejemplo. Una desventaja que no tenga síntomas. Totalmente. Claro, por eso insistimos tanto con lo de hacerse el informar. Claro, lo ideal es poder saber informado que cuando uno ha tenido relaciones sin haber tomado las precauciones con una persona que no conozca cuál es su condición, o que conozca, pero no sabe cuál es su condición de infección, entonces vos antes lo mejor, lo más pronto posible, sí, es ir a hacerte el test. ¿Por qué te orienta? Porque ya aproximadamente con estos test, con 25 o 40 días de haber estado infectado, ya te da positivo. Los síntomas aparecen en el mejor de los casos, aparecen a los 10 años. Pero algunos, cuando su tipo de vida es diferente, pueden aparecer a los 5. ¿Viste? Pero ya en ese tiempo la salud de la persona ya estamos llegando tardíamente. ¿Por qué? Porque vos vas al centro de salud porque ya tenés alguna enfermedad oportunista que se presentó. Ya estamos llegando tarde. Por eso, la información es muy importante, de que cuando nosotros no hemos utilizado el método más importante que hay de prevención, que es el preservativo, y hemos estado ante una circunstancia de duda, ir a sacarse la duda con el test. Ahora, utilizando... Además, el test rápido son 20 minutos. O sea, vas, ¿no? No necesitas pedir turno. No tenés que pedir turno, te quedás ahí comiendo las uñas 20 minutos y después ya está, ya tenés tu resultado, que si es negativo, no es negativo. No es un tratamiento. Te pinchan el dedito. Te pinchan el dedo. Podríamos haber traído, mira, para hacerlo acá, me hacías el test. Me lo hice hace poco, por eso ya sé que no tengo nada. Ya sabe el resultado. Claro. No, son preguntas importantes que se puede de pronto hacer el ciudadano, ¿no es cierto? Claro, que hacen a que por ahí impida que asista a algún centro. Lo que le iba a preguntar es justamente, haber utilizado algún método anticonceptivo al no ser 100% eficaz, existe también la posibilidad de haber contraído SIDA. Totalmente, porque no tiene el anticonceptivo, ya sea pastillas, inyecciones, no prevé ni SIDA ni ninguna enfermedad de transmisión sexual. Hay que usarlos porque previene los embarazos. Previene los embarazos, que a veces no son deseados y que es otra película, ¿no? Pero bajo ningún concepto esos métodos anticonceptivos, no ninguna barrera tan eficaz como el preservativo. Claro. Escritora también. Autora de libros relacionados al tema, cuéntenos un poquito. He escrito libros técnicos. Bueno, pasa que yo me empecé con este tema vinculado al tema de la investigación, justamente sobre los jóvenes y el SIDA, hace muchísimos años, que una de las cosas más fuertes que encontré, y por eso estas posiciones que tengo, que los chicos, les estoy hablando hace 25 años, a lo que más le tenían miedo era a las drogas y al SIDA, cuando a casi nadie sabía ni que existía el SIDA. O sea, el miedo se anticipó muchísimo más a la información. Bueno, así que trabajé mucho, y bueno, ese ahí fue uno
el primer libro que escribimos junto con Claudio Bloch y Pedro Can, que se llamaba El SIDA en la Argentina, que eran 3 estudios. Otra de las cosas que aparecía en ese libro interesante, me parece, es que no todos los jóvenes, que no existen los jóvenes, o sea, que hay grupos, como siempre, o sea, están los más cuidadosos, menos cuidadosos, o sea, que tratar de pensar la población como diversa, como heterogénea, ¿sí? Bueno, y después, estando en la ciudad, también escribimos la experiencia que hicimos ahí para desarrollar un programa de SIDA, que es un poco lo que estamos conversando, o sea, cómo hacer que haya preservativos a la mano, que la gente no los tenga que pedir porque da mucha vergüenza, cómo hacer que el test de VIH esté en todas partes y que se pueda retirar el resultado. Uno asiste al CAPS y tiene los preservativos a la vista. Eso evidentemente fue una movida pequeños muy cambios, importante, ¿no es cierto?, que hacen a la cuestión. Y nosotros lo hemos notado porque, por ejemplo, al principio había gente que iba y retiraba como escondida, cuando estaba en un mostrador tenía que no haber nadie allí cerca o del otro lado del vidrio, pero ahora no, ahora directamente van y podés servirte 2, 3, 5, lo que quiera. Vos pasás fundamentalmente, por ejemplo, si has entrado al hospital, viste, ahí en farmacia hay uno, y en los consultorios también, y siempre están vacíos. O sea, eso quiere decir que hay una gran demanda. A veces se nos pasa a nosotros, viste, el tema de recargarlo, viste, y bueno, pero eso quiere decir que también hay una gran demanda y que la gente está cambiando. Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia en el sentido de que como se van dando las cosas en nuestra sociedad, esto también, pero hay que trabajarlo. Sí, yo confío, bueno, por eso me dedico a esto, confío mucho en la gente. Me va a decir, confío que cuando desde el Estado hacemos esfuerzos, la gente se los apropia, los valora. O sea, cuando le cuento una anécdota de las limitaciones que tenemos los que trabajamos en salud. Nosotros, uno de los primeros dispensers de preservativos que pusimos fue en la ciudad de Buenos Aires. Entonces pusimos el dispenser en la sala de espera de un hospital, ¿sí? Y todos recontentos, bueno, lleno de preservativos. Fuimos a la semana a mirar cómo iba todo, lo habían sacado. Entonces le dijimos, ¿pero qué pasó con el dispenser? Y no, lo sacamos porque la gente se llevaba todo. Entonces, esto es un cambio cultural que tenemos que hacer. Nosotros, ¿qué le dijimos? Y para eso está, para que se lo lleve. Entonces, los que trabajamos en salud somos la oportunidad, pero a veces somos el obstáculo. O sea, nosotros podemos ser los que entregamos los recursos, pero podemos ser los que atajamos y no los dejamos pasar. Entonces, eso es algo que trabajamos mucho siempre. Hasta donde o sea, a mí me llegan los preservativos a mi centro de salud. Yo puedo ser la herramienta que los distribuya o puedo ser la herramienta que los retenga. Claro. Iba a hablar de Sí, no, que justamente tal es lo que había pasado, que en algún momento me dice, pero doctor, se llevan de a puñado. Y le digo, déjalo, si tú sabes que tenemos el depósito lleno. Por ahí ya llevan para la semana. Claro, no, pero por ejemplo, por supuesto. Pero a lo mejor porque llevan para el vecino, llevan para los hijos. Digo, pero lleven lo que necesite, si justamente para eso está, para ir rompiendo eso, y cuando necesiten vengan a buscar o manden a buscar, no hay ningún problema. Lo que ocurre es que, claro, antes vos ibas, necesito un preservativo, nombre, apellido, López, número de documento, trinco, preservativo. Entonces, claro, era todo, esperar el turno, que te tocara, que te miraran a la cara y te dijeran quién sos para ir. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Que vas y decís, ¿cuántos querés? Antes, ¿no? Por eso inventamos lo del dispenser. ¿Cuántos querés? 12. ¿12? Bueno, ya está, o sea. Claro, y eso gracias a con 6 te alcanza. Claro, la idea de sacarla con 3 te sobra. Bueno, no. Claro, no, la idea del dispenser y la provisión realmente es para sacarle el sombrero a Nación en ese aspecto. Y no digo de esta gestión, digo de toda la gestión de que venimos trabajando. No, claro, porque demuestra que el Estado quiere estar totalmente en esta cuestión. Imagino que una persona no use preservativos podría traer consecuencias que demandan muchísimos más gastos
para el Estado, hablando Estado nacional, provincial y municipal también. Así que es preferible que lleguen varios. Sí, totalmente. Desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista del Estado, tal cual. Imagino, licenciada, que tendrá muchísimas historias para contarnos. Y me interesa, por ejemplo, escuchar alguna, habrá conocido a alguna persona que esté infectada de VIH. ¿Cómo es su situación emocional al haberse enterado y posteriormente también? Bueno, eso hay que pensarlo en distintos momentos de la historia, ¿no? O sea, antes y ahora. Claro, o sea, por eso nosotros decimos siempre que cuando uno da una charla de prevención, lo primero que tiene que decir, aunque parezca mentira, es que para el VIH hay remedios. ¿Por qué? Porque hasta antes de 1996, tener un diagnóstico de VIH-Sida era prácticamente un diagnóstico de muerte. Y cuando aparece la medicación antirretroviral, que es la que existe, el cóctel o como se lo quiera llamar, cambió el mundo. O sea, cambió el mundo para las personas que pueden superar la vergüenza, ir a hacerse un test y si está positivo, empezar a tratarse. Bueno, estas personas, las que pueden hacer todo eso, el SIDA, me atrevo a decir, no existe ni como tema. O sea, su vida es prácticamente igual a la de cualquiera. Y conozco un montón de gente, bueno, ya sea por gente que he atendido como amigos, porque conozco mucha gente que tiene VIH. Y no es tema. De hecho, hace, por ejemplo, 15 años, se hablaba mucho de personas viviendo con VIH. Era común que una persona fuera así a un programa de televisión y dijera, yo soy una persona que vivo con VIH, y contaba sus cosas como para romper la discriminación. Hoy prácticamente no se habla más, porque las personas que tienen VIH no quieren más que digan, soy una persona que tengo VIH. Es como que volvieron a ser Juan, María, Pedro. Que está muy bueno. Claro. O sea, que influye mucho la manera en la que uno afronte la situación con positivismo. Sí, además, y como le digo, o sea, hay gente que está tomando la misma medicación hace más de 10 años. Hoy en día, importante decir, puede ser una pastilla, 3 pastillas como mucho. Porque digo, mucha gente a lo mejor se quedó con imágenes viejas, ¿sí? SIDA muerte, SIDA 36 pastillas, todo eso cambió. Entonces hoy, más vale que siempre es mejor no tener VIH, ¿no? Como cualquier otra cosa. Pero es para la persona que está informada y que puede acceder, todo es gratis. El Estado hace desde el año 98, ¿no? Del 97 que salió, digamos, que se empezó a utilizar. Que se provee de modo gratuito, ya sea para las personas que tienen cobertura pública, o sea, que van al hospital, al centro de salud, y en toda la medicina privada también. ¿Sí? O sea, si yo tengo una prepaga y tengo SIDA, VIH, me tienen que dar la medicación gratis. Está en la ley y se cumple. Y si no, a denunciarlo. Así que... Doctor, que haya estado la licenciada en Paso de los Libres demuestra también el compromiso que hay en esta cuestión desde la Secretaría de Salud del municipio. Yo le pregunté cuáles son los resultados de la charla que se dio ayer en el Salón de Actos del municipio y posteriormente en Uruguayana también. Mirá, los resultados los lleva la doctora. Los lleva la doctora, que vamos a preguntar qué se lleva. ¿Qué se lleva? Es decir, ella ha venido a recopilar información sobre nuestras, digamos, de lo que estamos haciendo, no digo falencias, pero sí hemos planteado, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que queremos tratar. También tenemos proyectos nosotros y que queremos que justamente estén incluidos en este proyecto para potenciarlos, para poderlos llevar adelante, porque esa es la idea de los proyectos. Para nosotros el hecho de que estar siempre en consideración del Estado para nuestra actividad, en esta actividad particular que lleva la municipalidad, es fundamental. Pero yo te digo, desde que se creó prácticamente el programa, hemos estado involucrados en estos proyectos que nos han incluido y realmente nos ha dado un resultado muy, muy bueno, porque hemos tenido el apoyo de ellos, hemos tenido el apoyo de Uruguayana, siempre. La potencialidad que tienen ellos nos ha arrastrado, digamos, de alguna manera, y nos ha hecho progresar en todo lo que pudimos acceder a beneficio fundamentalmente en la asistencia a los pacientes. Y bueno,
También yo creo que hemos trasladado bastante información a la comunidad, no toda la que creo que es necesaria, pero hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, por lo menos para informar en una temática que sigue estando en el tapete, no se puede abandonar para nada. Claro, seguir trabajando en conjunto, imagino. Claro, por eso no son números exclusivamente lo que yo le brindé a Silvana. Pero también. Pero, por supuesto. Es imposible tenerlos claro, en su totalidad. Porque ella viene a hacer es una consultoría, es a preguntarle cuestiones y ella junta todas las consultas hechas en las 4 fronteras, se sentará con mucha paciencia y elaborará un proyecto que nos involucre a todos, y eso se verá a lo mejor de acá 6 meses, 1 año, los resultados cuando se ponga en marcha ese proyecto. Claro, los resultados a corto y largo plazo. Pues, pero ya empezamos, por eso ya estoy trabajando para el proyecto, porque uno de los problemas que encontramos tanto acá como en Uruguayana es justamente lo que se llama el diagnóstico tardío. Es decir, que la persona va a hacerse el test cuando ya tiene la enfermedad. Así que por eso estoy todo el día hablando del test. Porque una de los puntos comunes es que las personas están llegando tarde al diagnóstico, o nosotros como Estado no estamos, lo que dijo el doctor, ofreciéndolo del modo abierto que es necesario para que la gente lo conozca. Ahora, ¿cómo hacemos que esa persona vaya tempranamente? ¿A través de la información? A través de campañas y como dijo el doctor, o sea, no es lo mismo, que esto en todo el país se está haciendo, no es lo mismo si yo tengo que ir a un lugar, ¿sí? en el municipio, a 1 hora, que si yo tengo 13 lugares donde ir. ¿Sí? Esto es fundamental, es abrir las puertas, es como los preservativos, yo siempre es lo mismo, o sea, no es decir, hay preservativos, ¿en cuántos lugares puedo conseguirlos? ¿En qué horario? Y lo del test es lo mismo, o sea, en este momento ellos están haciéndolo desde el programa, pero si lo pueden hacer desde los 13 centros de salud, 12, van a tener más puertas, o sea, más gente sabe, más gente se acerca. Si tenemos que hablar de alguna provincia... Abrir el juego se llama. Es abrir el juego. ¿Alguna provincia o localidad más afectada? Bueno, el VIH desde siempre ha sido un tema urbano, o sea, es más fuerte en los grandes centros urbanos, en parte, ¿por qué? Porque por la discriminación que tienen las personas homosexuales, trans en las provincias, suelen salir de ahí para vivir en lugares donde su vida puede ser más anónima. Entonces, en general, el tema, o sea, donde la mitad de los casos, por ejemplo, de SIDA del país están en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Doctora, gracias por haber venido. Doctor, también no sé si resta algo más que quieran contarle a la gente. Imagino que ahora sigue su recorrido. Sí, ahora me voy a Rivera, Santana. A seguir con el mismo tema. Sí, a estudiar un poco allá.